Cine con acento. 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 Con Juan Carlos Lemus. Hola gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Les saludo desde Lima, hoy con la compañía nuevamente de Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Desde México. Juan Carlos, desde México, Morelia. Un gran gusto nuevamente estar contigo y con nuestra audiencia para hablar, pues, volviendo a nuestra vieja querencia del cine. Sí, nos extrañábamos un poco. Además, las charlas previas que siempre nos da por alargar la noche en ellas también se extrañaban. Para hablar de una película precisamente que podríamos decir va un poco de eso también. Se llama La Estancia. El director es el colombiano Andrés Cardona Rivera. Se presentó en el marco del Festival al Este de Lima ya hace un par de meses atrás. Lamentablemente no había logrado sacar un tiempito para hablar de esta película, pero bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarnos hoy. En una calle, un desierto, en un río, en una cueva, le llama la atención. Esta cueva, ¿quién la hizo? Está aquí. Yo me voy a meter a ver. Usted se mete y se va, queda perdido. Un laberinto. ¿Por dónde me metí? ¿Por dónde salgo? Ahí queda un laberinto. ¿Cómo la viste, Miguelón? Me gustó. Primera impresión, desde los planos que uno ve al principio, uno percibe que hay una intención más allá de una narrativa, ¿no? Que de hecho, en la mayoría de los momentos es un documental que evita como narrar. Realmente se trata de acercarse a personas, en este caso personas en la vejez, pero como que sobre todo lo que se interesa por capturar son sus momentos, el movimiento que tienen dentro de este lugar, porque el documental se desarrolla dentro de, pues finalmente es una casona, ¿no? Como una gran casa, donde viven varios inquilinos, todos ellos ancianos, todos ellos al parecer ya un poco olvidados por familias y sociedad en general, y pues es como una casa de retiro, y ahí ellos habitan, prácticamente no salen, conviven entre ellos, hacen sus actividades cotidianas, y en el documental pues los vemos como circulando, a veces pareciera como especies de fantasmas que van para arriba y para abajo, para allá y para acá, dentro de la casa, y poco a poco vamos adentrándonos en sus vidas, en lo que piensan, en lo que sienten, en cómo se refleja en ellos, por supuesto, la vejez, un poco, podríamos decir, la decrepitud, y también, en cierta forma, indirectamente el olvido, ¿no? El olvido de la sociedad. Y también yo resaltaría como esta especie de aislamiento, porque viven como en un nicho, ¿no? Como aparte de todo lo que ocurre en el mundo. Esto permite también que se den una serie de dinámicas donde se confronta mucho de los estereotipos, por ejemplo, de la masculinidad, y terminamos por ver cosas muy humanas, ¿no? Vemos la condición humana en muchos de sus aspectos, y la esencia, la naturalidad de los hombres al expresar sus sentimientos y al comportarse de manera a veces muy libre. Algo muy, muy interesante, muy curioso que se da. Antes de empezar, quiero recordarles a los que están acá que esto es Cine con Acento y que estamos en diferentes plataformas de voz como Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music, Spotify e iVoox, y que también nos encuentran en la web como Con Acento Podcast, igualmente en X e Instagram. Antes de empezar, también quisiera hacer una pequeña, una sinopsis de la película, ¿no? Estamos ubicados en Medellín, en una casona donde unos personajes ya muy adultos conviven, y tiene ciertas reglas esa casa, un poco extrañas, ¿no? Como que la puerta la cierran a las 10 de la noche, ¿no? Nadie entra, nadie sale, y ahí están estos personajes. Con respecto como que a lo no que queda muy, muy claro, porque pareciera como que uno de los inquilinos es propietario, algo así. No sé, pero, ¿sabes? A mí de lo que vos mencionabas, lo que a mí me queda también es cómo esta casa empieza, o más bien, cómo el director logra que nosotros veamos a estos personajes como espejo de la casa y a la casa como espejo de los personajes. Hay unas tomas muy particulares donde los vemos pasar y ellos se ven reflejados, pero no solamente por ese truco que puede ser facilongo más bien, sino por todo lo que nos muestra, cómo nos muestra la casa. Es una casa que, aunque es vieja, de alguna manera está medianamente bien mantenida, pero también los lugares, las habitaciones de estos señores ya no lo están tanto. Y
vemos una imagen en algún momento donde Memo, uno de los protagonistas, dice, mira esta foto mía, yo era muy guapo, era un hombre, era muy bello, me decían las mujeres chimbo de oro. Chimbo en Colombia significa, en una mala palabra para significar pene, pene de oro. Y resulta que después entendemos que los afanes sexuales de Guillermo no pasan por las mujeres, sino por los hombres. Y él convive allí con dos de ellos, ¿no? Dice que uno es su marido, Álvaro, y el otro es su amante, que es Raúl. Sí. Y Raúl todavía es muy chistoso porque parece que, a pesar de los años que tiene, no le gusta que se hable de esto mucho en público, ¿no? Dice, a mí no me nombre. Sí. Mientras tanto, lo que a mí más me gustó de lo que captura Andrés, el director, en la película, es esta forma de diálogo, no diálogo. Ellos empiezan a decir cosas y me imagino que a partir de la edición, Carmona logra que nosotros entendamos una suerte de diálogo que se da en esas alturas de la vida, ¿no? En estos momentos de destiemple vital. Sí, como que los hace ponerse hasta un poco existenciales, ¿no? Ponerse a reflexionar un poco sobre su pasado, sobre sus vidas, y se dan ahí dinámicas, pequeños dramas momentáneamente. Pero sí, parte de lo más interesante es ver cómo estas personas convierten ese lugar en su hogar. Lo decoran, ¿no? Se hacen su vida en general. Mantienen ahí algunos objetos de su de cierto valor sentimental. Vemos también algunos que son acumuladores, ¿no? Claramente. Y como Diógenes. Sí. Más o menos. Sí, la cuestión aquí es sobre todo pues ver cómo se da la vida de un cierto pequeño grupo de la sociedad que seguramente muchas personas preferirían no voltear a mirar, ¿no? Y nos hace mirarlo, yo diría que evitando, sobre todo porque creo que muchas personas podrían pensar que se cae en el miserabilismo, en la lástima, ese tipo de cosas. Y no, la verdad es que en realidad la mayor parte es algo que se puede apreciar con incluso mucho buen humor, ¿no? Absoluto. Es otra cosa que a mí me gusta mucho, y quizá para los que no son colombianos o no son de Medellín específicamente no saben, y es que Medellín es una ciudad que no le gusta lo viejo. En el sentido de el centro de Medellín, por ejemplo, está casi todo remodelado. Es una ciudad que ha hecho de ir adelante y del progreso como su modus vivendi, su leitmotiv, y quiere siempre estar como a la vanguardia, y eso pasa por tumbar casas viejas y por no dejar esta memoria física dentro de la ciudad también. Y yo entiendo esta otra forma de Andrés Carmona, que es paisa, entiende también como un pequeño reclamo, como una ciudad sin memoria un poco, ¿no? Como desmemoriada, como que olvida estas cosas que de todas maneras funcionan. Y otra cosa que él muestra de la cultura antioqueña es lo conservador que son en cuanto al tema religioso, ¿no? Aquí estos personajes que son ya viejos, pasan de los 70 años, casi todos, tal vez el menor tendrá 60, por ahí, están todo el tiempo nombrando a la Virgen, a Dios, si Dios quiere, y hablan en esas conversaciones que vos decías como existenciales, hablan del diablo, por ejemplo, ¿no? De Satanás, Lucifer, y que era un ángel bonito, pero todo es relativo a Dios, a ir al cielo, porque sienten que la muerte ya está por ahí cerquita. Y tenemos a un personaje dentro de esa casa que dice que está en el infierno, él vive en el infierno, porque es una casa llena de borrachos. Es una casa, no lo quiere decir, se queda callado un rato. Yo lo que entiendo que quiere decir es una casa llena de hombres que se acuestan con otros hombres. Y él, mientras tanto, habla de sus amores que ha tenido a través de correspondencia con otras mujeres hermanas en la fe. Creo que es mormón, me acuerdo bien, ¿no? Sí, obviamente vemos un cierto tipo de persona, ¿no? Que quizá ahorita todavía es común ver que las generaciones mayores, 60, 70 años, en su niñez, o la mayor parte de su vida, pues se crearon en un ambiente que giraba en buena parte en torno a la religión católica, al menos en nuestros países latinoamericanos así es. O sea, nuestros padres, seguramente la gran mayoría, tuvieron una crianza que giraba en torno a la religión. Y obviamente al ver estos personajes que son homosexuales, uno de ellos, esto no cambia. O sea, el hecho de que tuvieran una gran parte de alguna diversidad sexual no los hace precisamente cambiar ese aspecto, ¿no? Pueden seguir siendo conservadores, pueden seguir teniendo muchos prejuicios, y al mismo tiempo, pues sí, vemos a algunos de ellos, como mencionaba, estando dentro de ese de santuario, por así decirlo, de libertad, porque
Ahorita que mencionabas que hay mucha tendencia a abandonar lo viejo, pues podríamos entender este lugar entonces como un santuario que incluso habría que conservar, ¿no? Que quizá debería de un tipo de modelo que debería de existir más, obviamente pues en mejores condiciones, ¿no? De lo que vemos ahí, pero en cierta forma es algo interesante ver que exista y que sea como un cierto refugio para cierto tipo de personas. Y entonces en este núcleo, como decía, especie de santuario, pues vemos personas que sí se dan la oportunidad de empezar a vivir con cierta libertad, despojarse de algunos prejuicios. Hay uno que dice, yo para qué quiero irme al infierno, yo para qué quiero irme al cielo, yo lo que quiero es irme al infierno para hacer lo que quiero, ¿no? A seguir la joda, ¿no? Dice. Exacto. Y bueno, dice, es un personaje bastante gracioso que se expresa con muchas groserías y no querría espolear en todo caso. Sobre todo las groserías. Sí. Sí, resulta muy simpático y es esto de que como en cierto momento al vivir también separado de gran parte de la sociedad, te puede permitir esta libertad, esta apertura de pensamiento y de otras cosas, ¿no? Porque claramente son personas que viven ahí, algunas, ¿no? Libremente, otras probablemente no tanto. Como decía, pues es una expresión de varios aspectos de la condición humana, lo que vemos en el documental. Me llamó la atención, por ejemplo, hay un momento un poco al final donde uno de ellos se asoma por la ventana y ve como alguna linchamiento. Sí, alguna situación indefinida, ¿no? Como que un conflicto ahí con policías, con gente, algún acto de violencia. Y ellos pues están separados viendo desde arriba, ¿no? Desde lejos, sin involucrarse, permaneciendo ajenos al mundo y el mundo ajeno a ellos. Entonces, sí, es como adentrarnos a un pequeño mundo aparte, ¿no? Es el documental, nos mete a un lugar como que descubrimos gracias a este director. Sí, yo no sé vos cómo viste el asunto también de la relación entre los tres, porque es una relación bastante particular. Hay un reclamo permanente de uno de ellos al otro, porque él dice de una familia acomodada, mientras él no. Raúl creo que es el que hace también la confesión, es el único, de cómo salió él del closet cuando le contó a su mamá, que su mamá le preguntó que no conocía ninguna novia suya, y él le dijo, no, es que a mí me gustan los hombres. Y la mamá, me imagino en la época, le dijo, prefiero tener una hija puta y un hijo delincuente que un hijo marica, ¿no? Sí. Y bueno, como vos decías, esos traumas se reflejan en estos hombres ahora todavía, ese dolor en ellos. Y esa relación que hay entre ellos es como un trío, ¿no? Un trío amoroso, medio de cuidado, en una forma de expresar el cuidado bastante mal hablada, por decirlo menos. Sí, aunque también con bastante ternura, ¿no? Porque finalmente todos son hombres, al parecer, y entre ellos se cuidan, están al pendiente uno del otro. Sí, claramente parece que hay conflicto, pero al mismo tiempo como que se forma ahí una pequeña comunidad. Obviamente no parece ser como la situación ideal, ¿no? Así como de que una comunidad llena de amor y de comprensión y de colaboración, pues no, tampoco lo es. Pero sí pues es un núcleo, como te digo, donde se rompen varios de los elementos que se dan en una sociedad un poco más influida por el resto del contexto y afloran situaciones más humanas, más del alma, podríamos decirlo así. Y pues sí, obviamente se reflejan varias situaciones, problemas sociales, ¿no? Cómo se tomaba la homosexualidad en otros tiempos, cómo se sigue tomando, porque finalmente ellos, como tú decías, hay unos que siguen sintiendo ese estigma, siguen aparentemente no sintiéndose cómodos hablando de su sexualidad públicamente. Hay aparentemente una homofobia internalizada un poco, que pues también es un reflejo de los tiempos, ¿no? Y de una época que pues todavía sigue en ciertas generaciones estaba instaurada. Sí, y el otro personaje del que me gustaría hablar un poquito es Javier, el mormón. Yo no entiendo mucho para qué lo metió el director allí, más que como un contraste de que otra persona diferente a estos tres podría vivir, aunque por ahí vemos que hay otros tantos, aunque no aparecen, pero este le da voz. No creo que la intención del director sea precisamente hablar, por ejemplo, de homosexualidad en la tercera edad, particularmente, ¿no? Creo que la intención, como te decía, es retratar en general este mundo y esa estancia en particular donde resulta que hay personas, varios que son homosexuales, ¿no?
Creo que es muy probable que no todos las personas del lugar hayan tenido la accesibilidad para hablar, porque los que hablan lo hacen de manera muy abierta, con bastante apertura, creo. A veces el director nos asoma a situaciones un tanto íntimas y es probable que pues, no todos accedieran, ¿no? Entonces, sí está este otro personaje que es anteriormente un mormón, que tiene también bastante apertura para hablar de sus memorias. Habla pues claramente con algo de nostalgia, cierta añoranza por ese amor que tuvo, por buenos tiempos, que es como, en cierta forma, es asomarnos a la vejez típica un poco, ¿no? El típico viejo que vive rodeado ahí guardando sus viejas cartas de amor, documentos antiguos que le traen recuerdos, que le resultan valiosos. Ese es pues como el típico viejo que bueno, de personalidad y de estilo al que estamos más acostumbrados. Y como que nos muestra ahí que en esta casa pues hay de todo, ¿no? Porque decíamos es como una especie de Diógenes, decías, donde momentáneamente habla que dice que vive entre ratas y entre cucarachas. Pero como te digo, no, esto tampoco se ve, ¿no? O sea, no es como que nos lo muestre de una forma visceral, sórdida. No es esa la visión. Y no es más acercarnos como al estilo de vida y a las dinámicas que se dan dentro del lugar. Sí, por ahí va la cosa. ¿Qué otra cosa podríamos decir de esta ópera prima de Andrés Carmona Rivera, Miguelín? Bueno, claramente es alguien de que me gustaría ver más trabajos. Creo que en el documental pues está bastante bien. Obviamente pues siempre queremos ver ficción, ¿no? de los documentalistas, porque decimos, estaría bueno ver cómo hace cierta ficción de algunas cosas, pero creo que tiene un ojo interesante para acercarnos. Si bien es algo particular dentro de lo que nos comentas, ¿no? De Colombia y de Medellín y de esa cultura en particular, pero creo que es alguien que tiene la capacidad de acercarnos no solo a nichos desconocidos, sino una forma también de mostrárnoslo interesante. Muchos de sus planos a contraluz, donde nos muestran el movimiento de las personas, con mucho acercamiento, pero también creo que muchas veces cuando se nos muestran ancianos en documentales o en películas, hay cierta lástima que se ve en la imagen, ¿no? Mostrándonos cierto ángulo, que exhiban como cierta decrepitud, cosas por el estilo. Aquí lo que vemos con estos ángulos amplios es pues las personas en su entorno, ¿no? Viviendo como en casa, viviendo en toda una dinámica, estando a sus anchas en el baño, en su habitación, haciéndose de comer. Entonces trata de tener una visión integral, no tan enfocada en detalles que quizá nos saquen la emoción, nos saquen, como te decía, que nos generen la lástima, la lágrima, cosas por el estilo, sino en una imagen más comprensiva. Entonces, creo que por ese lado vale la pena apreciarlo. De acuerdo, creo que nunca nos mete la mano el director, nunca uno siente la necesidad ni de sentir lástima, tampoco de quererlos, sencillamente es un retrato de unas personas y de su manera a la que han podido llegar a sus últimos años. Es una película que, entiendo yo, se estrenó el año pasado y los protagonistas murieron en el 2021, los tres al menos. Okay. Guillermo, Álvaro y Raúl, todos murieron el mismo año. No sabemos cómo, la película no lo dice, pero al final dice en memoria de, y están los años en que mueren. Bueno, para los que llegaron hasta acá, somos Cine con Acento y estamos en diferentes plataformas de voz como Spotify, Evox, YouTube Music, Amazon Music, Apple Podcast. También estamos en la web como Con Acento Podcast, igualmente en X y en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y chao. Chao, Miguel. Chao, Juan Carlos. Chao a todos y nos vemos a la próxima.